Si te apasionan las historias oscuras del deporte, las rivalidades históricas y los secretos que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo a Cuando el mundo cayó, porque aquí no hablamos solamente de campeones, aquí hablamos del precio de la gloria. Y hoy vamos a entrar en una de las historias más peligrosas, intensas y polémicas de toda la Fórmula 1. Así que deja tu like, suscríbete al canal y prepárate, porque esta es la historia oscura de Ferrari. Durante décadas, Ferrari fue vista como el corazón de la Fórmula 1, un símbolo de velocidad, pasión y grandeza. Para millones de personas alrededor del mundo, Ferrari no era solamente un equipo, era una religión. El coche rojo representaba sueños, victorias y leyendas inmortales. Pero detrás de toda esa gloria existía una realidad muy diferente. Una historia construida sobre presión extrema, tragedias, accidentes mortales, obsesión por ganar, y hombres que dedicaron literalmente sus vidas a mantener vivo el imperio Ferrari. La historia comenzó en Italia, mucho antes de que Ferrari dominara el mundo. Enzo Ferrari era un hombre completamente obsesionado con las carreras. Desde joven entendió que el automovilismo no era solamente un deporte, era una batalla psicológica y física donde solamente los más fuertes sobrevivían. Cuando fundó la escudería Ferrari en 1929, Enzo tenía una visión extremadamente clara: construir el equipo más temido del planeta. Pero desde el inicio dejó algo evidente. Para él, la victoria siempre estaría por encima de cualquier sentimiento humano. Los pilotos que trabajaban con Ferrari describían a Enzo como un hombre frío, distante y casi imposible de impresionar. Él podía admirar el talento de un piloto un día y reemplazarlo inmediatamente al día siguiente si sentía que ya no servía para ganar. Muchos incluso afirmaban que Enzo evitaba crear vínculos emocionales con sus pilotos porque sabía que el automovilismo de aquella época era mortal, y realmente era. En los años 50 y 60, correr en Fórmula 1 significaba convivir diariamente con la muerte. Los coches eran extremadamente rápidos, pero prácticamente no existía seguridad. Los circuitos eran peligrosos, los tanques de combustible explotaban fácilmente y un pequeño error podía transformarse en una tragedia brutal. Aún así, Ferrari continuaba empujando sus pilotos al límite absoluto, y las tragedias comenzaron a acumularse. Muchos pilotos ligados a Ferrari murieron compitiendo, algunos en accidentes violentos, otros consumidos psicológicamente por la presión gigantesca de conducir para el equipo más famoso del mundo. Poco a poco comenzó a surgir una especie de sombra alrededor de Ferrari, porque mientras el equipo levantaba trofeos también veía funerales. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 1957 durante la Mille Miglia, una de las carreras más peligrosas de la historia. El piloto Alfonso de Portago conducía un Ferrari a altísima velocidad cuando perdió el control del coche. El accidente fue devastador. Murieron el piloto, su copiloto y varios espectadores, incluyendo niños. Italia quedó en shock. El mundo comenzó a cuestionar si Ferrari estaba llevando el automovilismo demasiado lejos, pero Enzo Ferrari jamás cambió su mentalidad. Para él, el peligro era parte del deporte, y esa filosofía convirtió a Ferrari en un equipo admirado y temido al mismo tiempo. Con el paso de los años, Ferrari continuó creciendo hasta convertirse en el mayor símbolo del automovilismo mundial. Pero mientras el público veía glamour, lujo y velocidad, dentro del equipo existía una presión casi inhumana. Ingenieros dormían pocas horas, mecánicos trabajaban días enteros bajo estrés extremo, y los pilotos vivían sabiendo que millones de italianos esperaban victorias constantemente. Conducir para Ferrari no era solamente pilotar un coche, era cargar el peso de una nación entera. Muchos pilotos no soportaron esa presión. Grandes talentos llegaron a Ferrari creyendo que alcanzarían la gloria y terminaron destruidos emocionalmente, porque en Ferrari no existe espacio para el fracaso. Cada error se transforma en crisis nacional, cada derrota genera caos, y cada piloto entiende rápidamente que vestir el rojo significa vivir bajo presión absoluta. Y entonces apareció el hombre que cambiaría la historia moderna de Ferrari para siempre: Michael Schumacher.
Cuando Schumacher llegó en los años 90, Ferrari atravesaba uno de los momentos más frustrantes de su historia. El equipo llevaba años sin conquistar un campeonato mundial. La prensa italiana atacaba constantemente a Ferrari y los fanáticos estaban desesperados por volver a dominar la Fórmula 1. Pero Michael Schumacher era diferente. Obsesionado por la perfección, Schumacher transformó completamente la mentalidad del equipo. Trabajaba más que todos. Entrenaba más que todos. Estudiaba cada detalle obsesivamente. Y poco a poco Ferrari comenzó a renacer. Entonces llegó la era más dominante de toda su historia. Entre 2000 y 2004, Ferrari prácticamente destruyó la competencia. Schumacher ganó campeonatos consecutivos y convirtió al coche rojo en una máquina aparentemente invencible. El mundo entero se rendía ante Ferrari. Millones de fanáticos usaban ropa roja. Los circuitos parecían estadios de fútbol italianos. Pero incluso durante esa era gloriosa, la oscuridad continuaba presente. Ferrari comenzó a ser criticada por manipular estrategias, favorecer pilotos y utilizar órdenes de equipo extremadamente polémicas. Uno de los momentos más controversiales ocurrió en 2002, cuando Rubens Barrichello recibió la orden de dejar pasar Schumacher literalmente en los últimos metros de la carrera. El estadio entero reaccionó con indignación. Muchos fanáticos sintieron que Ferrari había destruido el espíritu del deporte solamente para garantizar otra victoria. Pero para el equipo italiano, ganar siempre estuvo por encima de todo. Y ese tal vez sea el verdadero lado oscuro de Ferrari. La obsesión enfermiza por vencer. Porque Ferrari no acepta mediocridad. No acepta segundos lugares. No acepta debilidad. Y esa mentalidad, aunque produjo algunas de las mayores leyendas del automovilismo, también destruyó personas en el camino. Con el paso del tiempo, Ferrari comenzó a entrar nuevamente en crisis. Nuevos pilotos llegaban con enormes expectativas y terminaban frustrados. Errores estratégicos absurdos comenzaron a volverse frecuentes. La presión de la prensa italiana aumentaba cada vez más. Y poco a poco el Imperio Rojo comenzó a perder aquella aura de invencibilidad. Obsesionado por la perfección, Schumacher transformó completamente la mentalidad del equipo. Trabajaba más que todos, entrenaba más que todos, estudiaba cada detalle obsesivamente y poco a poco Ferrari comenzó a renacer. Entonces llegó la era más dominante de toda su historia. Entre 2000 y 2004, Ferrari prácticamente destruyó la competencia. Schumacher ganó campeonatos consecutivos y convirtió al coche rojo en una máquina aparentemente invencible. El mundo entero se rendía ante Ferrari. Millones de fanáticos usaban ropa roja. Los circuitos parecían estadios de fútbol italianos. Pero incluso durante esa era gloriosa, la oscuridad continuaba presente. Ferrari comenzó a ser criticada por manipular estrategias, favorecer pilotos y utilizar órdenes de equipo extremadamente polémicas. Uno de los momentos más controversiales ocurrió en 2002, cuando Rubens Barrichello recibió la orden de dejar pasar Schumacher literalmente en los últimos metros de la carrera. El estadio entero reaccionó con indignación. Muchos fanáticos sintieron que Ferrari había destruido el espíritu del deporte solamente para garantizar otra victoria. Pero para el equipo italiano, ganar siempre estuvo por encima de todo. Y ese, tal vez, sea el verdadero lado oscuro de Ferrari, la obsesión enfermiza por vencer, porque Ferrari no acepta mediocridad, no acepta segundos lugares, no acepta debilidad. Y esa mentalidad, aunque produjo algunas de las mayores leyendas del automovilismo, también
destruyó personas en el camino. Con el paso del tiempo, Ferrari comenzó a entrar nuevamente en crisis. Nuevos pilotos llegaban con enormes expectativas y terminaban frustrados. Errores estratégicos absurdos comenzaron a volverse frecuentes. La presión de la prensa italiana aumentaba cada vez más, y poco a poco el Imperio Rojo comenzó a perder aquella aura de invencibilidad. Incluso pilotos extremadamente talentosos sintieron el peso psicológico de Ferrari. Algunos parecían emocionalmente agotados después de apenas algunas temporadas, porque conducir para Ferrari significa vivir constantemente bajo críticas, expectativas imposibles y presión mundial. Pero, aún así, todos quieren conducir para Ferrari, porque existe algo casi mágico en el equipo italiano, algo que mezcla pasión, tragedia, gloria y locura de una manera que ningún otro equipo consiguió replicar completamente. Ferrari no es solamente una escudería, es un sueño y al mismo tiempo una prisión psicológica. Hasta hoy, millones de personas continúan viendo Ferrari como el alma de la Fórmula 1. Incluso en temporadas malas, el equipo sigue siendo el centro de atención, porque Ferrari trascendió el deporte, se convirtió en parte de la cultura mundial. Pero detrás de cada coche rojo todavía existe la misma obsesión creada por Enzo Ferrari hace casi un siglo. La obsesión por vencer sin importar el costo. Y quizás esa sea la razón por la cual Ferrari continúa siendo tan fascinante, porque su historia no está construida solamente sobre trofeos y victorias. Está construida sobre sacrificios, tragedias, presión extrema y hombres que dedicaron sus vidas enteras persiguiendo una perfección imposible. Ferrari creó leyendas, pero también destruyó personas y tal vez el verdadero precio de la gloria siempre haya sido mucho más oscuro de lo que el mundo imaginaba. Si te gustó este video, suscríbete ahora a Cuando el Mundo Cayó para más historias oscuras, impactantes y emocionantes del deporte, porque aquí las leyendas nunca son contadas de la manera que imaginas.